tema que es importante, y es la matriz que se ha venido creando por parte de que ha venido creando el Partido Socialista Unido de Venezuela y también el gobierno, en cuanto a que no se hizo a tiempo la solicitud de referendo. ¿Cuánto de cierto hay en esa afirmación? De que la oposición está reclamando que se haga este año cuando pidió tarde el referéndum, pudiendo haberlo hecho en enero y no en abril. ¿Se puede decir grosería a esta hora? No deberíamos. No debería, entonces no lo voy a decir lo que pienso. Ajá. Pero se te lee. Así que tápate la cara. Mira, eso es puro cuento, para decirlo en palabras menos criolla. Más manejable. Eso es puro cuento. Si la Mesa de la Unidad Democrática hubiese presentado la solicitud el 11 de enero, estaríamos exactamente en el mismo punto que estamos ahora. ¿Por qué? Porque es que eso no es un tema de tiempo, esto es un problema de decisión política, que el gobierno le tiene terror a medirse en las urnas electorales con cualquier elección. Por ejemplo, si fuese un tema de que la mesa se retrasó, ¿y por qué no estamos haciendo elecciones regionales? O sea, para elecciones regionales no hay que pedirlas ni solicitarlas, ni nadie tiene que activarlas. Simplemente que el gobierno está aterrorizado por la ruta electoral porque, bueno, está leyendo uno no estamos viendo los videos y uno lo ve en la calle cuando camina, gente vestida, inclusive bien vestida, no son indigentes, comiendo directamente de las bolsas de la basura y persiguiendo camiones de aseo urbano. Eso no se había visto nunca en la historia de este país. Entonces, bueno, esa expresión que está allí de desespero alimentario de la gente va a tener su contraparte electoral en el momento que haya cualquier elección en Venezuela. Eso lo sabe el gobierno y por eso está impidiendo cualquier elección en Venezuela. Si hubiesen presentado la carta el 11, fíjate, ellos presentaron la carta el 8 de marzo. 45 días después fue que entregaron la planilla. 45 días después. Hubiesen presentado la carta el 11 de enero y en lugar de ser 45 días después, hubiese sido 90 días después o 120 días después. Porque el problema no es un problema de tiempo, eso es cuento. Es un cuento que construye el gobierno para tratar de adjudicarle la responsabilidad del referéndum revocatorio a la oposición. Entonces eso es un parafraseo que ellos han diseñado comunicacionalmente y que repiten como loro con el objetivo de asignarle la responsabilidad del referéndum revocatorio no al Consejo Nacional Electoral, que se ha dedicado a entorpecer, inventar requisitos, inventar procedimientos, alargar los tiempos, y esto, inclusive, violar la Constitución, violaron su propia normativa, la normativa que aprobamos, porque yo participé en eso en el 2007, que establecía que había que poner una máquina por cada 1000 electores, y por lo tanto correspondían 1350 máquinas para la validación. Bueno, el Consejo Nacional Electoral decidió rasparse 1050 y puso 300. Y de esas 300, 200 escondidas, en sitios donde no habían firmantes. Entonces, lo que te quiero decir con esto es que yo he visto gente de la oposición, inclusive, reproduciendo este discurso del gobierno, y lo veo como muy lamentable, que le coman el cuento al gobierno cuando no importa cuando lo pidieras. No importa cuando lo pidieras. Iban a obstaculizar esto desde el principio porque no se quieren medir. Y no se quieren medir porque saben que medirse en el referéndum revocatorio es dejar el poder. Ok, simplemente. Vamos a comprarte como buena esa respuesta tuya, Vicente, pero más allá de eso, técnicamente hablando, a los efectos de los lapsos, matemáticamente hablando, ayer Pedro Carreño presentaba una cuenta y decía que matemáticamente hasta su hija de 7 años sacaba esa cuenta y no era posible hacer referéndum. Desde el punto de vista de los números, de los días, de la cantidad de días, de los lapsos, ¿era factible desde abril hacer la solicitud y tener referéndum en octubre, noviembre? Absolutamente, Vladimir, absolutamente. Primero porque la norma lo permitía. Si uno revisa la norma, de hecho yo me reuní con el presidente Zapatero para hablar del tema del cronograma, porque a él le presentaron un cronograma internamente dentro del Consejo Nacional Electoral, donde le decían que era imposible cumplir con esto, y a instancias de gente interesada me pidieron a mí que yo les evaluara ese cronograma que le presentaron y yo les demostré que efectivamente era posible realizar el referéndum revocatorio este año. Y no solamente que era posible, es que sigue siendo posible. Todavía a estas alturas, con todos los retrasos que han habido, sigue siendo posible. Es que el problema no es un problema de lapsos, ni técnico, ni tecnológico. Si el Consejo Nacional Electoral quisiera, Vladimir, si el Consejo Nacional Electoral quisiera, nosotros podríamos tener referéndum revocatorio perfectamente dentro de mes y medio. Dentro de 15 días estaríamos recogiendo firmas y dentro de 30 días después estaríamos haciendo referéndum revocatorio. Simplemente el problema no está allí. El problema es que hay una decisión política de suspender el referéndum revocatorio. No es retrasarlo,
como piensa la gente. No, es de suspenderlo, de eliminarlo. No quieren referéndum revocatorio en el 2016 y no quieren referéndum revocatorio en el 2017. Esa es la realidad y están diseñando todo para hacer esto. Solo que les interesa no aparecer ellos, como te decía al principio, suspendiéndolo, sino que sea la propia oposición quien lo suspenda. Yo ponía en una entrevista de radio esta mañana la metáfora de un patrón desalmado, un empresario desalmado, que hay en todas partes gente desalmada y también puede haber empresarios desalmados. Un empresario desalmado que decide quitarse de encima un empleado incómodo, que no le gusta el empleado.